Hola chicos, espero que estén súper bien. Bueno, voy a revisar en este video los primeros 5 ejercicios de la guía número 5, que es de rectas y planos. Así que vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Dice, encuentra la ecuación del plano que contiene el punto P 1,2,3 y es perpendicular al vector I menos 2J más 3K. Entonces, aquí hay que recordar dos cosas esencialmente. Primero, quién es IJK, ¿cierto? Recordemos que IJK son los vectores canónicos de R3. Entonces, bueno, para acá, a un ladito, tenemos que I, que a veces lo anotan con flecha o como acá lo anotan así con tongo, ¿cierto? Y es el vector 1, 0, 0. J es el vector 0, 1, 0 y K corresponde al vector 0, 0, 1. Ya, por lo tanto, ese vector que le pusieron vector n ahí, ya vamos a profundizar más en por qué tiene esa letra. Se podría reescribir como I, es decir, 1 en la primera coordenada, menos 2J, quiere decir que la segunda coordenada valdría menos 2 y la tercera coordenada, como dice más 3K, sería 3 positivo, ¿sí? Una vez I menos 2 veces J más 3 veces K. Entonces tenemos este vector, ¿cierto? Que ahí tiene una característica especial y nos va a servir para calcular el plano, ¿ya? Entonces, este ejercicio nos pide la ecuación del plano que contiene a este punto, ¿cierto? P de coordenadas 1, 2, 3 y que es perpendicular a este vector, ¿cierto? 1, menos 2,3. Entonces, la ecuación del plano, ya hay dos tipos de ecuaciones, está la ecuación vectorial y la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana del plano se define a partir de dos elementos principalmente, uno que se llama vector normal al plano, que es un vector que es perpendicular al plano, es decir, este vector que nos dieron, el vector n, es el que nos va a servir. Nosotros en el fondo nos están diciendo que tenemos un plano y hay un vector que es perpendicular, ¿cierto? Que es el vector n, que es el vector normal. Y dentro del plano hay un punto, ¿cierto? Que es el punto P, en este caso de coordenadas 1,2,3. ¿Cómo es la ecuación cartesiana del plano? Bueno, la ecuación cartesiana del plano dice que uno debe multiplicar las coordenadas del vector normal por un punto genérico, ¿cierto? X y Z. Y esto lo igualamos con el producto punto de el vector normal con el punto que pertenece al plano. Es decir, las coordenadas del vector normal, que son 1, menos 2,3, se multiplican, me refiero al producto punto, ¿cierto? Con x, y, z. Y en el lado derecho de la igualdad considero el mismo vector normal y lo multiplico por las coordenadas del punto P, que es el punto que pertenece al plano, cuyas coordenadas son 1, 2,3. ¿Ya? ¿Cómo se hace la multiplicación del producto punto, cierto? Recuerden que las coordenadas, cierto, se van multiplicando entre ellas correspondientemente, es decir, la x con la x, la y con la y y la z con la z, y esos valores se van sumando. Entonces, en el lado izquierdo, multiplicamos 1 por x, menos 2 por y, menos 2y, 3 por z, 3z, y eso es positivo, ¿cierto? Y en el lado derecho nos va a quedar un número, ¿cierto? Porque como son dos vectores que son de números, nos va a quedar un número solamente. 1 por 1 es 1, menos 2 más 9. Voy a anotarlo, después lo vamos a resolver. Quedaría 1 menos 2 por menos 2 son menos 4, 3 por 3 son 9. Y si resolvemos lo que quedó en el lado derecho, ¿cierto? Sería 6. Por lo tanto, la ecuación cartesiana de plano es esta que está aquí, ¿cierto? X menos 2y más 3z igual a 6. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos ecuación cartesiana del plano, pi, ¿ya? Entonces, fíjense que la característica de la ecuación cartesiana del plano es que los coeficientes que aparecen aquí, y ahí lo voy a poner un 1, los coeficientes que aparecen acá multiplicando a x, y z respectivamente son los coeficientes del vector normal, ¿ya? 1, menos 2 y 3 en este caso. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, siguiente ejercicio que está por aquí. Dice, encuentre la ecuación del plano que pasa por los puntos P, Q y R. Entonces, lo que tenemos que tener claro nosotros es que el plano se puede definir entonces a partir de un vector normal con un punto, ¿cierto?
O en este caso a partir de 3 puntos. ¿Por qué nosotros necesitamos 3 puntos? Porque, bueno, por 2 puntos pasa una única recta, por 3 puntos pasa un único plano. ¿Ya? Entonces, para calcular un plano necesitamos tener 3 puntos que no formen parte de la misma recta. ¿Ya? Así que, bueno, ¿cómo nosotros encontramos la ecuación del plano con 3 puntos? Vamos a hacer un dibujo de la situación para saber y entender cómo y por qué se hace lo que se hace. Entonces, este dibujo es representativo, obviamente, de cómo es la situación. Yo voy a dibujar acá P, por ejemplo, Q y R. Entonces, lo que necesitamos nosotros es obtener un vector normal del plano, ¿ya? El plano se caracteriza por lo siguiente. Al tener 3 puntos, este está generado por dos vectores que se llaman vectores directores. En este caso, yo voy a dibujar aquí estos dos vectores, PQ y PR, que van a ser mis vectores directores, ¿ya? Puedo colocar QP, QR, da lo mismo, ¿ya? Pero yo en este caso voy a colocar PQ y PR como vectores directores. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que yo pueda encontrar otro vector del plano, ¿ya? Que salga del plano, mejor dicho, y que sea perpendicular a él. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma en la cual nosotros podemos encontrar un vector aparte, que lo voy a dibujar en otro color acá, que sea perpendicular para que sea nuestro vector normal, porque es el que nosotros necesitamos? Para encontrar ese vector normal, ustedes tienen que utilizar lo que llamamos producto cruz. Entonces, el vector normal del plano se va a calcular como el producto cruz entre los vectores Q y PR. Entonces aquí ustedes me dirán, no tenemos los vectores PQ y PR, pero tenemos los puntos PQ y R. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos estos vectores, cierto? PQ y PR para poder encontrar el producto cruz. PQ, ¿cierto? Como conocemos los puntos, se calcularía como la diferencia de Q con P. Recuerde que es punto final menos punto inicial. Entonces, como el punto final es Q y el punto inicial es P, Q menos P. Y en el caso de PR, esto sería R menos P. Si calculamos las coordenadas de estos vectores, o las componentes, mejor dicho. En el caso de PQ, que es Q menos P, sería 0 menos 1 menos 1, 0 menos 2 menos 2 y 1 menos 3 menos 2. Y en el caso de R menos P, sería 0 menos 1 menos 1, 1 menos 2 menos 1 y 0 menos 3 menos 3. Sí, eso queda los vectores PQ y PR que consideramos en este caso como vectores directores del plano. ¿Y qué hacemos con ellos ahora? Tenemos que calcular el producto cruz. ¿Ya? Por si no se recuerdan cómo se calcula el producto cruz, es un determinante, ¿cierto? En la primera fila colocamos IJK, que corresponden a los vectores canónicos que hablamos previamente, ¿cierto? En la segunda fila colocamos el primer vector que es PQ, es decir, menos 1, menos 2, menos 2. Y en la tercera fila, menos 1, menos 1, menos 3. Entonces, este es un determinante, ¿cierto? De una matriz de tamaño 3 por 3. Por lo tanto, podemos calcularlo ampliando esta matriz IJK, utilizando el método de Sarrus. Multiplicamos la primera, bueno, las diagonales, ¿cierto? Y se van sumando los valores, quedaría 6i más k más 2j menos paréntesis y ahora antidiagonal, ¿cierto? Multiplicamos la antidiagonal, quedaría 2k más 2i más 3j. Agrupamos términos semejantes, quedaría 4i menos k menos j, que corresponde al vector 4, menos 1, menos 1. Y este entonces va a ser nuestro vector normal. Lo voy a volver a escribir aquí, ¿cierto? Para que no se nos olvide que eso es lo que nosotros estábamos calculando. Entonces, ahora que nosotros tenemos el vector normal del plano, lo que bastaría hacer es el cálculo final de la ecuación cartesiana de la recta. ¿Qué es lo que hacemos? Se multiplica las coordenadas del vector normal del plano, 4 menos 1 menos 1, por coordenadas x y z, producto punto, y en el lado derecho de la igualdad, producto punto del mismo vector normal
con algún punto del plano. En este caso yo voy a utilizar el punto P de coordenadas 1,2,3. ¿Sí? Supone que este es el vector normal por X y Z igual a N por P. Ya de ahí nos sale esta igualdad. Así que bueno, multiplicamos con el producto punto, que haría 4X menos Y menos Z. Y en el lado derecho, 4 menos 2 menos 3. 4X menos Y menos Z es igual a 4 menos 2 2 2 menos 3 menos 1. Y esto que está aquí, entonces va a ser la ecuación cartesiana del plano que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Espero que les vaya quedando claro, pero cualquier cosa ahí me pueden decir cuando nos veamos la próxima clase. ¿Ya? Avancemos entonces al siguiente problema, que es el número 3, que es sobre ecuación de la recta. Ya dice, determina la ecuación vectorial de la recta que pasa por P y Q. Existen varios tipos de ecuación de la recta, pero en este caso nos vamos a centrar solo en la ecuación vectorial. ¿Cómo es la ecuación vectorial de una recta? La ecuación vectorial de una recta con dos puntos P y Q se define de la siguiente manera. Se escribe como X y Z igual a un punto por donde pasa, en este caso le vamos a poner P, más T veces PQ. ¿Ya? A este elemento se le llama vector director de la recta. Y ese T, ¿cierto? Es un parámetro, es un número real cualquiera, es un escalar, ¿cierto? Y lo que dice es que en el fondo, ¿cómo se define una recta? Ustedes saben que una recta es un conjunto, ¿cierto? Infinito, por ejemplo, el plano cartesiano es un conjunto infinito de puntos, ¿cierto? Que se caracteriza porque cuando ustedes tienen dos puntos pasa una única recta. Ya, en el espacio sigue siendo así, por dos puntos pasa una única recta. Y vectorialmente, ¿cómo se define? Ustedes se supone que lo que hacen es tomar un vector, que es el vector director, y multiplicarlo por valores tanto positivos como negativos, que eso es lo que representa el t, que son las ampliaciones y reducciones de ese vector director. Y el punto P lo que hace es decir, bueno, esta recta no necesariamente va a pasar por el centro del espacio, ¿cierto? De R3, sino que puede estar desplazada de acuerdo a un punto determinado, que es el punto P. Entonces el P lo que hace es desplazar esa recta. ¿Ya? Entonces básicamente el vector director se va multiplicando por diversos escalares y el P hace que se mueva la recta. ¿Ya? Así que bueno, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos calcular la ecuación vectorial de esta recta. Ya tenemos el punto P, ¿cierto? De coordenadas 2, 4, 1. Y para calcular PQ, hacemos lo mismo que hicimos antes, es decir, Q menos P. Al hacer la recta de Q menos P, quedaría menos 6 3 1. Así que, por lo tanto, la ecuación vectorial de nuestra recta sería x, y, z igual a q menos p, o sea, p, perdón, que es 2,4,1 más t veces el vector pq, que nos dio menos 6,3,1. Y ahí está listo, ¿cierto? Lo que nos estaban preguntando. Avancemos con la siguiente pregunta, que es esta. Dice, determina la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P0, menos 1,3 y es paralela a la recta de ecuación que está acá. Ya, entonces en este caso, nosotros no hemos hablado aún de cuándo las rectas son paralelas o perpendiculares. Pero acá todo depende del vector director. Ya, las rectas van a ser paralelas si es que los vectores directores son paralelos. Y van a ser perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. Como en este caso me piden que yo encontrar una recta que sea paralela, ¿cierto? Tengo que buscar una recta donde el vector director sea paralelo a este. ¿Cuál es la definición de vectores paralelos? Se dice que dos eh, rectas son paralelas, o sea, dos vectores son paralelos. Dos vectores, vamos a colocar U y B son paralelos si uno es múltiplo de otro. Es decir, U, por ejemplo, es alfa B, donde alfa es un número real. Eso es como matemáticamente como uno representa un múltiplo. Ya.
Entonces, si yo quisiera escribir una recta paralela, yo debería decir ya, es x, y, z, tal que, ¿cierto? Esto sea igual a el punto por donde va a pasar mi recta nueva, que es el punto 0, menos 1, 3, más un múltiplo de este vector director. Entonces, ¿cómo yo represento un múltiplo de ese vector director? Como nosotros ya estábamos en la ecuación de la recta, ya se multiplica por un escalar, ¿cierto? Lo que uno hace es utilizar el mismo vector porque el t, o la letra que sea, ¿cierto? Que aparezca como escalar en la ecuación de la recta, ya me está calculando múltiplos del vector director por la forma que tiene la ecuación de la recta, ¿ya? Y es por esa razón matemática que nosotros simplemente cuando nos piden encontrar rectas paralelas, consideramos el mismo vector director. ¿Ya? Es porque este t que aparece, acá le voy a poner otra letra, le voy a colocar s, ¿ya? Ese escalar que aparece dentro de la ecuación de la recta, de por sí ya me está generando múltiplos del vector, ¿ya? Así que ahí tenemos lista nuestra ecuación de la recta, ¿cierto? Que está en forma vectorial. Y el último ejercicio que vamos a ver en este video es el ejercicio número 5. Dice: encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto P de coordenadas 1, 2, 3 y es perpendicular al plano de ecuación 3, menos 2,5, o sea, 3x menos 2 y más 5z igual 15. Estaba pensando en el vector normal. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una recta, queremos encontrar una recta que sea perpendicular a un plano. Entonces, bueno, si dibujamos la situación, tenemos algo así. Ya, imagínense algo así, una recta que sea perpendicular a un plano. ¿Qué elemento hay que sea perpendicular al plano? ¿Ya? Uno de los elementos perpendiculares al plano, ¿ya? Y que caracteriza al plano, de hecho, es el vector normal. Entonces aquí yo voy a dibujar el vector normal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando una recta es perpendicular a un plano, lo que nosotros podemos decir es que el vector normal del plano corresponde al vector director de la recta. ¿Ya? Entonces, el vector director de la recta va a ser el vector normal del plano de coordenadas 3, menos 2, 5. 3, menos 2, 5. Y para definir una recta, nosotros necesitamos o bien dos puntos o bien un punto y el vector director. Como acá ya tenemos el vector director y además acá arriba tenemos un punto por donde pasa la recta, nosotros ya podemos encontrar la ecuación de nuestra recta. La ecuación sería x y z igual al punto por donde pasa, de coordenadas 1, 2, 3, más un múltiplo, ¿cierto?, del vector director que coincidía con el vector normal, ¿cierto?, de coordenadas 3, menos 2, 6, donde es un número real. Ya, aquí se encuentra la ecuación de la recta. Ya en este caso, tenemos la ecuación de la recta en forma vectorial, que es esta. Vamos a aprovechar de repasar los otros tipos de ecuación de la recta. Ecuación de la recta vectorial. ¿Ya? ¿Cuáles eran los otros tipos de ecuación de la recta? ¿Ya? Habían dos más. Estaban las ecuaciones paramétricas y estaba la ecuación simétrica. Las paramétricas, para eso lo que ustedes hacen es eh, desarrollar un poco más esta expresión. En el lado derecho, hacer la suma y la multiplicación por escalar, les va a quedar 1 más 3t, 2 menos 2t, y en la tercera coordenada 3 más 5t, donde t es un número real. Entonces, ahora para las ecuaciones paramétricas se despeja, ¿cierto? X, que va a depender de t, va a ser igual a 1 más 3t, y, que también depende de t, va a ser igual a 2 menos 2t, y z, que también depende de t, recuerden que t es el parámetro, va a ser igual a 3 más 5t. Entonces, estas tres ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Y finalmente, a partir de las ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Nosotros podemos despejar t en cada una de las ecuaciones paramétricas, despejar esta t, ¿cierto? Igualar todas las expresiones que hay para t para obtener el último tipo de ecuación que se llama ecuación simétrica de la recta. Entonces, si despejamos la t en todas las expresiones, ¿qué os va a ocurrir? Por ejemplo, aquí el 1 que está positivo lo cambiamos hacia el otro lado, ¿cierto? Sumamos menos 1 en ambos lados, quedaría x menos 1.
igual a 3t, y para poder despejar t, ¿cierto? Quedaría x menos 1 partido 3 igual a t. De la segunda expresión quedaría y menos 2 partido por menos 2 es igual a t. Y de la última igualdad de z, ¿cierto? Quedaría z menos 3 partido en 5 es igual a t. Entonces igualamos todas estas expresiones para t. Tendríamos que x menos 1 partido por 3 es igual a y menos 2 partido en menos 2. Y esto es igual a su vez a z menos 3 partido en 5. Y a esto se le llama ecuación simétrica de la recta, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de la ecuación simétrica? Bueno, todas tienen lo interesante, pero a mí me gusta la ecuación simétrica porque tiene la característica de que aquí, en el denominador, lo que aparece, ¿cierto? Son las coordenadas del vector director. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener aquí. Estas son las coordenadas del vector director. Y las coordenadas que aparecen aquí en el numerador, por ejemplo, 3, 2 y 1, 1, 2, 3 en ese orden, es el punto por donde pasa la recta. ¿Sí? Entonces, estos de acá corresponden al punto por donde pasa. ¿Ya? Ya, en este caso no nos decían qué tipo de ecuación había que dejar, así que mejor conocer las tres por si acaso. Ya en algunos ejercicios puede ser que les pidan alguna específica. ¿Ya? Así que eso. Espero que les guste este video y que hayan entendido los primeros 5 ejercicios de la guía. En otro video avanzamos con el ejercicio 6, 7, 8. ¿Ya? Ya, que estén bien.